Para el proyecto ED 2794 de la sección de archivística es un placer contar con la presencia de todos ustedes y con la conferencista Mariana Nazar, que nos acompaña desde Argentina, a quien conocemos desde hace algún tiempo y con quien hemos compartido muchas experiencias archivísticas y familiares también. Mariana es archivista, profesora y licenciada en Historia. Se encuentra finalizando su doctorado en Historia. Ha sido docente de grado de la carrera de Historia en la Universidad de Buenos Aires y dicta cursos de archivística en diferentes universidades. Actualmente trabaja en el Instituto Nacional de la Administración Pública en Argentina y trabajó durante muchos años, del 1998 al 2020, en el Archivo General de la Nación de Argentina. Además, es vicepresidenta de la sección de Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos, donde hace una labor muy buena junto a Antonio, que trabaja muchísimo en pro de los derechos humanos. También es coordinadora del Grupo de Trabajo de Archivos y Derechos Humanos de la Asociación Latinoamericana de Archivos, ALA, y es vocal en la Asociación de Archivistas en la Función Pública Argentina. Mariana, un placer tenerte hoy con nosotros y adelante con tu conferencia. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad de Costa Rica y sobre todo a María Teresa y a Raquel, con quienes hace muchísimos años venimos compartiendo trayectos. Para mí es un gran honor poder estar hoy acá para conversar un rato sobre algunas cuestiones que nos desvelan, sobre todo en relación a este Día Universal del Derecho de Acceso a la Información y a las posibilidades efectivas que el mismo tiene. No sé si me escuchan bien. ¿Sí? Sí, se escucha bien. ¿Se ve bien la pantalla también? Disculpen, pero me pongo nerviosa con las cosas virtuales. Muy bien, Mariana, todo bien, gracias. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto, bueno, entonces agradeciendo muchísimo la invitación y esperando poder aportar algo a partir de las preguntas y del diálogo que se pueda generar con posterioridad a mi presentación, que me parece que es una de las cosas más ricas que se pueden dar en este tipo de espacios. La presentación que armé para este Día Universal, el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, tiene que ver con repensar cuál es el vínculo entre el acceso a la información y los archivos. Y para eso voy a hacer una pequeña y breve historización respecto al acceso a los archivos, que no siempre se articula, digamos, con el acceso a la información, o el acceso a la información y el activismo por el acceso a la información pocas veces se relaciona con esta larga historia de acceso a los archivos. Voy a hablar de los principios del acceso a la información y lo voy a articular con los principios que tenemos los y las archivistas, los principios éticos que se vienen divulgando desde hace tantos años. Voy a hablar de los desafíos, centrándome en el caso que más conozco, que es el caso de Argentina. Ya ustedes me dirán y me comentarán qué puntos en común pueden encontrar en Costa Rica con ello. Voy a mencionar la nueva ley modelo 2.0 y después, para finalizar, reflexionando un poco sobre cuál es nuestro lugar en todo este proceso de acceso a la información. ¿De dónde surge un poco? Quizás es algo que los más jóvenes, las más jóvenes puedan tener más instalado, y quienes hace más años que venimos trabajando, no tanto, respecto a de qué se trata este derecho que en principio era denominado como derecho a saber, cuáles son sus bases, cuáles son sus supuestos. El derecho a saber y el derecho de acceso a la información pública se asienta, digamos, se basa en un presupuesto.
que es el presupuesto del Estado democrático. En tanto el gobierno es el representante del pueblo, o sea, en un sistema democrático partimos de la idea de que el gobierno representa al pueblo. El derecho de acceso a la información es la herramienta esencial para que el ciudadano, a través de su uso, haga valer sus derechos frente al Estado. Es justamente la naturaleza representativa del gobierno lo que convierte el derecho de acceso a la información en un derecho fundamental. Si el gobierno es el representante del pueblo, el pueblo no solo gobierna, no gobierna, sino a través de sus representantes, esa información generada por el Estado es de esa ciudadanía. Y a quien le toque gobernar simplemente va a estar gestionando esa información que es del pueblo y de la ciudadanía. En ese sentido, idealmente, siguiendo el principio de publicidad que rige formalmente el funcionamiento de las instituciones públicas, toda la información en manos del Estado es pública. De no ser así, debe existir una ley de acceso a la información que asegure dicha publicidad, brindando reglas claras para solicitarla y para que los funcionarios sepan cuándo y cómo proveerla y cuándo no. Esta idea es que toda información se presume pública. Este derecho a saber es un derecho humano fundamental. En la siguiente placa vamos a ver nominado exactamente en qué número de artículos, porque se vincula con el derecho a la libertad de expresión. Es tripartito porque se basa en la idea de que se puede buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones. Es instrumental, ya que habilita el ejercicio de otros derechos que dependen de políticas públicas, y siempre que le hablo a los y las archivistas, insisto mucho con este punto. El derecho de acceso a la información es un derecho, sí, pero que habilita el ejercicio de una multiplicidad de otros derechos. Por eso es tan importante. Y por último, habilita la participación ciudadana y permite la rendición y el control de cuentas. Por eso es un derecho también tan importante. ¿Cómo podemos generar? Veía que en Costa Rica están, y justamente hoy creo que tuvieron varios eventos y la publicación de varias guías vinculadas al gobierno abierto y la importancia de la participación ciudadana. ¿Cómo podemos generar participación ciudadana si no damos al acceso la información? O sea, el primer punto, la primera línea de avance, digamos, del gobierno abierto es justamente garantizar el acceso. Este derecho de acceso a la información pública, les decía anteriormente, es un derecho fundamental reconocido por los tratados internacionales. En primer lugar, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sancionada en la segunda posguerra, con la creación de la ONU, el artículo 19, señala claramente el derecho de todo individuo a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho a la libertad de opinión y expresión incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y el de difundirlas. Esta cuestión tripartita. Después, el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, aprobada en 1969, el conocido Pacto de San José de Costa Rica, porque fue justamente sancionado en Costa Rica, realza esta idea e incluye la no consideración de fronteras y el reconocimiento del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier procedimiento de su elección. Luego el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19, también recupera este derecho. ¿Y qué tiene que ver este derecho de acceso a la información con los archivos? ¿O cuál es el momento en el que se cruzan el acceso a la información y el acceso a los archivos? Como archivistas, la mayoría de ustedes sabrán
que archivos podemos encontrar en las sociedades desde hace muchísimos, muchísimos años. O sea, en la medida en que los archivos son el sedimento del accionar de instituciones o personas en el desarrollo de determinadas misiones y funciones, siempre que encontramos organización estatal, encontramos un sedimento de ese accionar y sobre todo documentación que sirve para el cumplimiento de sus funciones y, cuando no, para el control de sus ingresos. El tema es que antes de la existencia del Estado de Derecho, el archivo pertenecía al soberano, ¿sí? Esta idea de las monarquías, en donde el Estado, algunos, o sea, en su punto extremo, algunos monarcas declaraban que el Estado soy yo, como Luis XIV, digamos, entendían que en la medida en que el Estado pertenecía a una persona o a un linaje, la información que producía también. Va a ser con las revoluciones burguesas, digamos, va a ser con los principios de la instalación del Estado de Derecho que se empiece a modificar esta situación. Entonces encontramos la primera ley para la libertad de prensa y el derecho de acceso a las actas públicas en Suecia en el año 1776. Después de la Revolución Francesa, en el año 1794, encontramos que se establece la posibilidad del acceso de los ciudadanos a los archivos. Sin embargo, haciendo una historización de cómo funcionaron los archivos y sus accesos, sabemos que la mayoría de los archivos permanecieron inaccesibles, sujetos siempre a permisos individuales. O muchas veces, y sobre todo a partir de fines del siglo XIX, con la constitución de los Estados Nacionales y la constitución de la historiografía como disciplina propia y específica, el acceso estaba condicionado a la capacidad de demostrar que uno era un investigador. Va a ser, digamos, desde la segunda posguerra, cuando esto empieza a modificarse, que los archivos empiezan a ser considerados por una parte como patrimonio cultural y entonces el acceso empieza a abrirse muchísimo más, y a partir de la segunda posguerra se empiezan a dar las primeras leyes de acceso a la información. La primera que encontramos en este periodo es la de Finlandia en 1951, en Estados Unidos, recién en 1966, saltamos a Dinamarca en 1970, sin embargo, en los últimos 5 años del siglo XX, más de 40 países del mundo habían proclamado sus leyes de acceso a la información. Es un fenómeno, digamos, que empieza a darse fuertemente a fines del siglo XX y comienzos del XXI. ¿Qué aspectos tiene este derecho de acceso a la información? Por un lado, la existencia de la transparencia proactiva. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de transparencia proactiva? A la obligación de los organismos públicos de publicar y dar a conocer información sobre sus actividades, presupuestos y políticas. Es lo que solemos conocer con el nombre de transparencia, ¿no es cierto? Pero también tiene otra faceta que es la transparencia reactiva, que es el derecho de los ciudadanos, ¿me escuchan? Sí. El derecho de los ciudadanos a solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de información y el derecho a recibir una respuesta documentada y satisfactoria. Y ahí, quienes les parece, digamos, que estamos en la vanguardia de la capacidad de gestión de esa transparencia reactiva, si no somos los y las archivistas, las personas que estamos justamente en los archivos trabajando con todo ese sedimento del accionar que el Estado ha generado a lo largo de los años. El acceso a la información tiene una cantidad de principios que me parecen muy importantes de tener claros y de ser recordados. Estos principios del acceso a la información fueron aprobados por el Comité Jurídico Interamericano en el año 2008 y después fueron tomados
por la Ley Modelo Interamericana, que fue sancionada en el 2010, y, si no leí mal, la Ley de Acceso a la Información de Costa Rica incorpora todos estos principios en su cuerpo legal. ¿Y cuáles son estos principios? El primero y principal es la presunción de publicidad. ¿Y a qué nos referimos con esto de la presunción de publicidad? Esta idea que mencioné anteriormente respecto a que toda la información en poder del Estado se presume pública. En todo caso, si hay excepciones, esas excepciones deben estar previstas en la ley y explicitadas. Esto cambia, digamos, la presunción de publicidad y el principio de transparencia y máxima divulgación, que implica que toda la información en poder, custodia o bajo control del Estado debe ser accesible para todas las personas. El acceso a la información pública solo puede ser limitado cuando concurra alguna de las excepciones previstas en la ley, de acuerdo con las necesidades de la sociedad democrática y republicana, proporcionales al interés que las justifiquen. Estos dos ítems, presunción de publicidad y transparencia y máxima divulgación, de alguna manera entran en coalición, yo siempre digo en los cursos que doy en la Administración Pública Nacional, entran en coalición con una forma en la que hemos sido, por lo menos en Argentina, criados hace muchos años los servidores públicos, que era la idea contraria. En vez de, digamos, ser criados y educados en nuestro quehacer cotidiano en función de la presunción de publicidad, de la transparencia y máxima divulgación, se circulaba, ¿no? Se olía en el aire, se transmitía la presunción el principio contrario, el principio de máximo secreto. La idea respecto a que la información que se manejaba en el Estado, en principio, no era pública. En todo caso, para ser pública debía pasar por un proceso. Esto, no sé en Costa Rica, pero en Argentina, lo podemos ver claramente cuando vemos cómo se manejaba la normativa respecto a los secretos en el Estado y a la clasificación de seguridad de la documentación generada por el Estado, en donde, por ejemplo, los viejos reglamentos siempre indicaban que un documento que fuera clasificado como secreto, confidencial o reservado, incluido en una unidad documental mayor, por ejemplo, si en un expediente había una foja que era clasificada y el resto del expediente no, ese documento clasificado contagiaba inmediatamente como con su carácter de no publicidad al resto de la documentación, cuando hoy por hoy tenemos que ir, o se supone que debemos regirnos por el principio contrario. Por otro lado, tenemos el principio de informalismo. ¿Y qué quiere decir este principio de informalismo? Las reglas del procedimiento para acceder a la información deben facilitar el ejercicio del derecho, y su inobservancia no podrá constituir un obstáculo para ello. Los sujetos obligados no pueden fundar el rechazo de la solicitud de información en el incumplimiento de requisitos formales o de reglas de procedimiento. O sea, debemos tender a facilitar al máximo la posibilidad de generar pedidos de acceso. El principio de máximo acceso. La información debe publicarse de forma completa, con el mayor nivel de desagregación posible y por la mayor cantidad de medios disponibles. Para mí, este principio de máximo acceso, articulado con el principio de transparencia y máxima divulgación, son, digamos, los paradigmas que rompen con los principios antiguos de máximo secreto. Apertura. La información debe ser accesible en formatos electrónicos abiertos, que faciliten su procesamiento por medios automáticos, que permitan su reutilización o su redistribución por parte de terceros. O sea, datos abiertos, posibilidad de reutilizar. Disociación.
En aquel caso en el que parte de la información se encuadre dentro de excepciones que tienen que haber sido taxativamente establecidas por la ley, la información que no esté exceptuada debe ser publicada en una versión del documento que tache, oculte o disocie aquellas partes sujetas a excepción. Como les decía hace un ratito, o sea, es un cambio radical de paradigma. O sea, ya no es el documento clasificado o aquella información que no debe ser consultada la que contagia e invalida al resto de los documentos, sino que eso que tiene que estar taxativamente previsto por ley, que no puede ser divulgado, debe ser tachado, digamos, o debe ser disociado para asegurar el acceso a todo el resto de la información que está en los documentos. El principio de no discriminación. Se debe entregar información a todas las personas que lo soliciten en condiciones de igualdad, excluyendo cualquier forma de discriminación y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud. Este también es un asunto en el que yo identifico un cambio muy grande de paradigma para los y las servidoras públicas del Estado. Antiguamente, digamos, o los principios en los que trabajábamos anteriormente, nos llevaban a pensar que la información que gestionábamos era nuestra en tanto servidores públicos o era nuestra en tanto Estado. Entonces, cualquier persona que viniera a solicitar información tenía que justificar por qué la estaba solicitando. Ahora el pensamiento es radicalmente inverso. Esa información es de la ciudadanía. Esa información es pública. Entonces, cualquier persona, y no necesita justificar para qué la quiere, debe poder acceder a esa información. Y en todo caso, si hay alguna información que no puede brindarse, somos los servidores públicos, es el Estado quien debe justificar por qué no puede darla. Máxima premura. La información debe ser publicada con la máxima celeridad y en tiempos compatibles con la preservación de su valor. Gratuidad. El acceso a la información pública debe ser gratuito, sin perjuicio de lo dispuesto en las legislaciones, que muchas veces lo que hacen es solicitar pagos por reproducciones, cuando hay una reproducción que implica un costo, pero en principio debe ser accesible en forma gratuita. Debe haber una posibilidad de control, o sea, el cumplimiento de las normas que regulan el derecho de acceso a la información debe ser objeto de fiscalización permanente. Cuando haya resoluciones que denieguen las solicitudes de acceso, y esa denegatoria puede ser el silencio del sujeto obligado, o sea, no responder es también entendida como una denegatoria, la ambigüedad o responder en forma ambigua o ser inexacto en la respuesta, debe haber contemplada, digamos, organismos a los cuales recurrir ante órganos que sean competentes. El principio de responsabilidad, el incumplimiento de las obligaciones que la ley debe imponer, debe originar responsabilidades y tiene que dar lugar a sanciones para los sujetos o los cargos responsables que no estén dando la respuesta necesaria. Las excepciones al acceso deben estar limitadas, deben ser excepcionales y deben estar establecidas previamente conforme a lo estipulado por la ley, formuladas en términos claras y precisas y quedando la responsabilidad de demostrar la validez de cualquier restricción al acceso a la información a cargo del sujeto lo que se le requiera. Como les decía antes, es como el principio de no discriminación. El Estado puede tener información clasificada sobre la cual no puede dar respuesta a la ciudadanía, o puede estar preservando, o debe preservar, datos personales y sensibles de las personas vivas. Ahora, debe poder explicarlo también, debe poder justificar a quien está solicitando el acceso a la información por qué no está brindando esa información. Y el último principio, indubio pro petitor, nos lleva a entender que la interpretación de las disposiciones de la ley o de cualquier reglamentación respecto del acceso a la información debe ser efectuada en caso de duda, o sea, ante la duda,
siempre en favor de la mayor vigencia y el mayor alcance del derecho. Todos estos principios deben ser tenidos en cuenta en forma interrelacionada e interpretados de manera integral. O sea, que este cambio, digamos, en la administración, este cambio respecto a la forma de pensar de quienes somos servidores y servidoras públicas respecto a la información que preservamos, debe ser entendido de manera integral y siempre, ante la duda, fallar, digamos, hacia el lado del acceso. Entonces decía, tenemos todos estos principios referidos al acceso incluidos en la ley modelo interamericana, incluidos en nuestras normas, en nuestras leyes de acceso a la información. Hablo de Costa Rica y Argentina. En ambas leyes de acceso, los principios de la ley modelo están incorporados en los respectivos cuerpos de la ley. Pero también como archivistas, no es que esto nos resulta extraño, nuevo o novedoso, porque también como archivistas tenemos una serie de principios éticos de acceso a los archivos. Y me remonto allá lejos y hace tiempo al Código de Ética Profesional, que todos ustedes y todas ustedes conocerán, aprobado por el Consejo Internacional de Archivos en el año 1996, que después fue reeditado y presentado en el Congreso de Kuala Lumpur en el año 2008, con sus respectivos principios desarrollados. ¿Y qué dicen los principios 6 y 7 de nuestro Código de Ética Profesional? El principio 6 dice que los archivistas deberán promover el acceso más amplio posible a los materiales archivísticos y proporcionar un servicio imparcial a todos los usuarios. El principio 7 dice que los archiveros deberán respetar tanto el acceso como la privacidad y actuar dentro de los límites de la legislación aplicable. Pero no conforme con esos dos principios, también podemos encontrar el espíritu, digamos, de los principios del acceso a la información en la Declaración Universal de los Archivos, promovida por el ICO, por el Consejo Internacional de Archivos y difundida como recomendación por la UNESCO a todos los países miembros en el año 2011. En la Declaración Universal sobre los Archivos podemos leer que la necesidad básica que tienen los archivos de apoyar la eficiencia administrativa, la responsabilidad y la transparencia para proteger los derechos de los ciudadanos, para establecer la memoria individual y colectiva, para comprender el pasado y para documentar el presente a fin de encaminar futuras acciones. En dicha declaración identifican una de las funciones básicas de los archivistas, que es facilitar que los documentos estén disponibles para su uso, y los compromete para que juntos trabajen en pro de que los archivos sean accesibles a todos, a la vez que sean respetadas las leyes correspondientes y los derechos de los individuos, de los productores, de los propietarios y de los usuarios. Además de haber sido la Declaración Universal de los Archivos difundida por la UNESCO en el año 2011, tenemos los principios de acceso a los archivos aprobados y difundidos por el ICA en el año 2011, a donde podemos encontrar toda una declaración, digamos, de práctica profesional como complemento para aquellos procesos ya existentes y que sirven, digamos, como guía general para todos los y las archivistas ante situaciones en las que estemos en duda respecto a cuál es el mejor camino a seguir. Los principios de acceso a los archivos proporcionan a los y las archivistas una base de referencia externa que permite medir sus prácticas de acceso existentes y apoyar a los colegas que buscan adoptar nuevas reglas de acceso o modificar las existentes. Pero también, además de tener estos principios de acceso a los archivos, la Declaración Universal y el Código de Ética, que me imagino que la mayoría de ustedes ya recontra conocen y habrán visto hasta el cansancio
en la carrera o en los espacios de trabajo, quizás no tan conocido, son los principios básicos sobre el papel de archiveros y gestores de documentos en la defensa de los derechos humanos, que es un documento generado por la hoy sección y antiguamente denominado Grupo de Trabajo de Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos en el año 2016. Estos principios básicos sobre el papel de archiveros y gestores de documentos en la defensa de los derechos humanos se pueden descargar muy fácilmente de la página del Consejo Internacional de Archivos. Si bien son un documento generado por el grupo de trabajo pensando en las particulares situaciones, limitaciones y problemas con los que se encuentran o nos encontramos los y las archivistas que trabajamos con fondos documentales vinculados a graves violaciones a los derechos humanos, si bien, como les decía, estuvo pensado para ese público, yo considero que es un documento súper rico para repensar nuestro trabajo cotidiano con cualquier documentación de carácter público. Estos principios constan de dos partes, un preámbulo y el conjunto de principios. El preámbulo nos da como el marco conceptual para entender los principios, y cada principio está acompañado de un texto explicativo, no forma parte del principio, pero que lo desmenuza, digamos, nos permite entenderlo en su máxima expresión. Estos principios están agrupados en 5 secciones. Las 2 primeras abordan las funciones básicas de la tarea archivística, son como una síntesis del trabajo archivístico y lo que se debe hacer. La tercera trata de las situaciones especiales en las que se trabaja con archivos que pueden documentar acciones condenables y archivos desplazados, y las secciones cuarta y quinta se dedican a los roles y derechos de archivistas y gestores de documentos en tanto profesionales. Yo creo que este documento nos ayuda, digamos, a encaminarnos en esta nueva manera, de alguna forma, o para algunas personas que ya tenemos más edad, nueva forma de pensar y conceptualizar cuál es nuestro trabajo y cuál es nuestro rol y dónde tiene que estar nuestro esfuerzo en relación a las cuestiones del acceso a la información en relación con los archivos. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que hemos detectado para la implementación de la ley de acceso en Argentina? Como no he trabajado en Costa Rica, no puedo hablar de los desafíos que ustedes detectan, y en todo caso me gustaría mucho que pudiéramos conversar cuando termine la presentación respecto a eso. Los desafíos detectados para la implementación del derecho de acceso a la información, yo considero que son parte del camino de transformar una concepción en donde el Estado es propiedad de los gobiernos o de los funcionarios, a una concepción democrática del Estado, en donde el Estado somos todos y todas los ciudadanos y las ciudadanas que formamos parte de él. Esta radical diferencia entre una forma y otra de pensar el Estado, y este tránsito de una forma a otra de gestionar la función pública y de trabajar, necesariamente se iba a encontrar con desafíos. Quiero insistir con eso porque a veces parece que hablar de los problemas está mal o está mal visto. Pareciera que como tenemos una ley o como nuestro país ha adherido a determinados compromisos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que se impulsan desde la ONU y que la mayoría de los estados se han comprometido a hacer el gran esfuerzo por llegar a ellos, entre los cuales el compromiso 16.2 se refiere al acceso a la información, decía:
parece que como hay ley o como el acceso a la información está bien, entonces todo lo que encontremos como escollo para llegar a ello está mal visto, tenemos que hablar. Cuando yo creo que en realidad es justamente la posibilidad de identificar cuáles son estos problemas, porque estos problemas se van a dar, porque estamos generando un cambio muy grande, la posibilidad de identificar estos problemas es lo único que nos puede permitir llegar a esos objetivos. Decimos, hoy es el Día Internacional del Derecho Universal a la Información. ¿Y cómo surge un Día Internacional de acción, de alguna manera, por el derecho universal a la información? Y surge porque es un derecho que no se cumple. O sea, porque es un derecho de difícil ejecución. Entonces, es un proceso muy largo, el de transformación de un paradigma de pensamiento, de una forma de concebir el Estado, de una forma en que nos concebimos en los servidores públicos, y es un proceso que lleva tiempo y en el que tenemos que construir camino. Entonces, en esa construcción de caminos, ¿qué desafíos hemos detectado? Desde el área, desde la región argentina, uno de los inconvenientes más grandes que venimos encontrando son los problemas de articulación entre las diferentes áreas implicadas. Para que el derecho de acceso a la información pueda ser implementado, pueda bajar a terreno, pueda ejercerse, es necesario que las áreas de acceso a la información, las áreas de transparencia, las áreas de gobierno abierto y las áreas de gestión documental y archivos tengan un diálogo fructífero, tengan sus canales de comunicación extremadamente aceitados y puedan pensar las estrategias para mejorar la implementación de este derecho. Desde el área de la gestión documental y de los archivos, en la Argentina quizás venimos bastante atrás a nivel de desarrollo archivístico, y eso hace que para que la gestión documental, las áreas de gestión documental y archivos tengan la suficiente fortaleza para poder articularse con el resto de las áreas, necesitamos la existencia de la figura del archivo en los organigramas, cosa que en Argentina no tenemos, y eso nos lleva a diversas problemáticas, en especial la escasez de recursos económicos y humanos para atender esa función, la necesidad de garantizar esos recursos. Por otro lado, la necesidad de identificar, clasificar y preservar a largo plazo la documentación generada y preservada en los archivos. Y en esto me refiero a los documentos generados en soportes, o sea, tanto a los documentos generados en soporte analógico como a los documentos generados en entornos electrónicos. Por otro lado, la necesidad muy fuerte de regular y establecer los plazos para las excepciones. Todo esto que mencionaba en torno a los principios que nuestras leyes toman respecto a que cualquier excepción del derecho de acceso a la información debe estar claramente explicitada, también debe incluir la existencia de plazos, porque que haya documentación clasificada o que haya documentación que contenga información sobre datos personales y o sensibles, no quiere decir que pasado determinado plazo esa documentación no pueda ser consultada. Y entonces ahí nos metemos con quizás uno de las cuestiones, yo siempre digo, uno de los puntos críticos de la tarea archivística, y que para mí más desarrollo, más recursos y más cabeza requiere, que es la tarea de evaluación documental. Entonces, aterrizar las leyes de acceso a la información, implementar el derecho de acceso a la información pública, requiere ir trabajando fuertemente estrategias de articulación entre diferentes áreas, y requiere que los archivos y la función del archivo sea valorada y cuente con los recursos, el personal y la normativa necesaria
como para poder trabajar fuertemente en materia de identificación, clasificación y preservación a largo plazo, pero fundamentalmente en el establecimiento de los plazos para las excepciones, la regulación de la evaluación documental y el establecimiento de los plazos de guarda y acceso a toda la documentación generada por el Estado. Esto que parece, digamos, una cuestión que solo pensamos o que solo vemos los y las archivistas como si fuéramos Cassandra o la pitonisa, digamos, que está viendo y previendo lo que va a suceder, pero lo que a veces cuesta hacerle entender al entorno, por suerte, sí ha sido incorporada en la propuesta de ley modelo, o sea, así como hubo una ley modelo interamericana en el año 2010, que estuvo fundamentada en los principios mencionados anteriormente, en este momento está sometida a evaluación y esperemos que pronta aprobación, una ley modelo denominada 2.0, ella fue elaborada por el Comité Jurídico Interamericano y que fue elaborada en base a una consulta que se hizo a un amplio abanico de actores involucrados, lo que permitió incorporar estándares de vanguardia, mejores prácticas para la promoción de la transparencia y del derecho de acceso a la información, constituyendo siendo una referencia imprescindible para los gobiernos, los organismos públicos garantes y para todos los promotores del derecho de acceso a la información. Esta nueva normativa, que pueden ver en la página de la OEA, se centra en factores claves como la naturaleza y funciones de los órganos garantes, el régimen de excepciones, los sujetos obligados, la transparencia activa y las definiciones y alcance del derecho de acceso a la información. Y asimismo, y esta es para mí la gran y maravillosa noticia, incluye como anexo la Ley Modelo Interamericana sobre Gestión Documental y su guía de implementación, que fue elaborada por expertos de la Subdirección de Archivos Estatales del Ministerio de Cultura de España, sobre la base del modelo de gestión documental de la Red de Transparencia y Acceso, que hace algunos años tenemos disponible en la web de la RTA, y que se ha transformado, yo suelo decir, y que se me perdone la blasfemia, como una gran Biblia para poder trabajar en los archivos y para poder articular a las comunidades de prácticas del acceso a la información, de la transparencia con las comunidades de prácticas de los archivos. Entonces, ¿cuál es nuestro rol en este escenario de tanto compromiso estatal con el derecho de acceso a la información y tanto empezar a caminar en la identificación de las limitaciones de la implementación o los problemas que se van dando en torno a la implementación del derecho de acceso? Bueno, nuestro rol es poder facilitar, digamos, una de nuestros saberes que yo considero como fundamentales, como seña de identidad de nuestra profesión, que es insistir en que nosotros, más allá de trabajar con documentos, trabajamos con documentos de archivo, y la particularidad del documento de archivo, del documento generado por un fondo documental, es que tiene determinado contexto de producción. Yo considero que nuestra seña de identidad máxima en este nuevo mundo de tanta circulación de datos, de tantos datos abiertos, de tanta circulación de información, es poder proveer
poder garantizar, digamos, el acceso a los documentos y a los datos en contexto. En ese sentido, nuestro aporte siempre es el aporte que podemos dar desde nuestra propia disciplina, pero en relación con un montón más de otras disciplinas que se hayan involucradas e implicadas en las posibilidades del acceso a la información, de la transparencia y del gobierno abierto. Ahora, para que podamos establecer diálogos interdisciplinarios, es fundamental que nosotros y nosotras tengamos claro cuál es nuestra identidad y cuál es el aporte que podemos dar. En un país como la Argentina, en donde el reconocimiento social de la disciplina archivístico es muy bajo, yo siempre digo que para poder trabajar interdisciplinariamente, primero debemos hacer respetar y hacer valer a la propia disciplina archivística. No hay interdisciplina posible si no hay respeto por cada una de las disciplinas que entran en diálogo. Entonces, para poder consolidar el diálogo interdisciplinar, primero debemos hacernos fuertes en nuestra propia disciplina y en el aporte que nosotros y nosotras podemos dar a la gestión documental. Que yo considero que uno de los más importantes es este, que nosotros lo que hacemos es generar una gestión de los documentos que permite mantener la autenticidad, la fiabilidad y el contexto de producción de los mismos en el largo plazo. Porque nosotros no solo gestionamos, quienes trabajamos en archivos históricos, no solo gestionamos documentos que pueden ser fuente para la historia, y quienes trabajan en archivos administrativos no solo gestionan documentos que sirven para el funcionamiento de la institución productora y para la memoria institucional. Los y las archivistas, en nuestro trabajo cotidiano, lo que hacemos y debemos hacer es permitir el ejercicio, digamos, de la triple función social de los archivos, que los archivos puedan servir como fuente para la historia, en el caso de que vengan personas que quieran consultar esa documentación como fuente para la historia, que puedan servir a la memoria de las instituciones productoras para el funcionamiento y el mejor funcionamiento de esas instituciones productoras, y fundamentalmente preservamos documentos que hacen la garantía en el ejercicio de derechos, ya sean derechos que están plasmados en documentación que todavía es de valor administrativo, que se encuentran en los archivos administrativos, o derechos imprescriptibles que pueden ser fundamentados en base a documentos que están en un archivo histórico y que son muchísimo más antiguos. Nuestra tarea, nuestro sello de identidad, considero yo, es garantizar la preservación en el largo plazo de documentos en contexto para que puedan servir a la triple función social, para que puedan ser consultados hacia uno u otra función sin haber sido esos archivos manipulados o instrumentalizados para cumplir una sola de sus funciones. En ese sentido, a modo de cierre, pero a modo también de apertura al diálogo con todos y todas ustedes, en esta presentación, quizás muy general, pero en la que se buscó articular el vínculo y la relación que tiene el acceso a la información con nuestro trabajo en los archivos, lo que busqué presentar es sobre todo insistir en cómo el derecho de acceso a la información es un derecho humano y es un derecho instrumental. O sea, nuestro trabajo, nuestra tarea cotidiana y la posibilidad de volver accesibles los archivos también de alguna manera están permitiendo el acceso a un derecho instrumental, por lo cual están permitiendo el ejercicio de una multiplicidad de derechos. Suelo insistirle a los y las archivistas en los cursos de capacitación respecto a este tema, porque a veces, depende del archivo en el que trabajamos, perdemos de vista el horizonte del
fundamental rol social y político que cumplimos para garantizar el funcionamiento del Estado democrático y para garantizar el ejercicio de los derechos. Entonces decimos, el derecho de acceso a la información es un derecho humano y es un derecho instrumental. En la mayoría de nuestros países ya tenemos legislación, ya tenemos normativa, ya tenemos ese primer gran paso, que es que ese derecho se reconozca y que esté regulado por una ley. Ahora, ¿cómo aseguramos la implementación de ese derecho? ¿Cómo hacemos para que eso que está en la normativa, digamos, se aterrice en las prácticas cotidianas y se transforme en una posibilidad concreta por parte de toda la ciudadanía de acceder a ese derecho? Básicamente, creo yo, a partir del desarrollo basado en las buenas prácticas. Yo leía, me pasó muy gentilmente Raquel, una guía maravillosa que fue publicada hace muy poco allá en Costa Rica, sobre gobierno local abierto. Me gustó mucho y sobre todo me resonó, digamos, que señalaba y dividía las competencias que deben tener las personas gobernantes, y yo digo todos los funcionarios y todos los servidores y las servidoras públicas. Y esas competencias las dividía entre un saber ser, un saber conocer y un saber hacer. Y entonces planteaba que, bueno, el saber ser es comportarse con una cultura de transparencia y rendición de cuentas en todo su accionar. Es como convencerse, de alguna manera, de este cambio de paradigma que yo estoy mencionando, donde de alguna manera los principios son las herramientas que orientan nuestra tarea cotidiana. Pero también, decía esta guía, saber conocer, o sea, conocer las limitaciones y los retos de la legislación nacional. Necesitamos conocer claramente qué es lo que dice la norma sobre el manejo de datos de personas, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Pero además de este saber ser, de este saber conocer, tiene que haber un saber hacer. Y ahí es donde se aterrizan los principios, ahí es donde se implementa la ley. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí me parece, estamos los y las archivistas pudiendo decir, acá estamos, nosotros tenemos muchos años de tradición en volver accesible la información. Entonces, la responsabilidad social que tenemos para realizar la triple función social del archivo, para insistir en el respeto por la integridad de los fondos y de los documentos de archivo, para que se mantenga la información en contexto, el documento en contexto, pero también el gran desafío de los datos y la gestión de datos en contexto. El rol crítico de la evaluación documental y, sobre todo, en el entorno informático, la preservación a largo plazo, tema que, por suerte, en el que ustedes, por suerte, están desarrollando muchísimo pensamiento y muchísimas recomendaciones que nosotros desde acá estamos copiando o tomando de alguna manera. En ese sentido, poder identificar las limitaciones, no tenerle miedo a los problemas, porque los problemas inevitablemente se van a aparecer en un contexto de transformación y de cambio. Poder hacernos amigos y amigas de los problemas para poder identificar claramente las limitaciones que se dan en la implementación e idear las estrategias para superarlas. En ese sentido es necesario el reconocimiento de la tarea propia de la función del archivista, nuestro fortalecimiento profesional para poder asegurar el ejercicio de la interdisciplinariedad, como les decía anteriormente, sobre todo haciendo pie de alguna manera, creciendo, cooperando profesionalmente, intercambiando, no dejando nunca de estudiar, de leer y de aprender para poder ser cada vez mejores
archivistas, sobre todo convencidas o convencidos de que el acceso a los archivos es el ejercicio de un derecho, o permite el ejercicio de un derecho fundamental, y es requisito ineludible del Estado democrático. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariana. No sé si tienen preguntas. Yo tengo una pregunta. Sí, Bueno, adelante. primero, que estuvo muy bonita la presentación. Me gustaría saber si allá en Argentina ustedes los archivistas consideran los contenidos, digamos, de redes sociales que publican entidades públicas o así, como documentos de archivo. Y si cabría, digamos, dentro de estas recomendaciones, digamos, de acceso universal a la información. ¡Qué temón ese! Bueno, a ver, perdón. Bueno, en relación con las redes sociales, tuvimos en la gestión de gobierno anterior, hubo todo un trabajo desarrollado en torno a la preservación a largo plazo del contenido de redes sociales generados por los órganos del Poder Ejecutivo Nacional. En particular, estaban muy interesados en cómo poder gestionar, en principio, el Facebook y el Twitter. Hubo un proyecto que se desarrolló en el Archivo General de la Nación en torno a Twitter, pero finalmente no fue aprobado. Hubo un gran estudio respecto al tema, en el que fueron consultados y tomadas varias experiencias internacionales, pero no terminó de aprobarse. Yo no participé de ese proyecto y en todo caso podría consultarle a quien sí participó, que es el actual jefe del Departamento de Medio de la General de la Nación, Andrés Linares, consultarle a él, que creo que estaba en la charla, y en todo caso puede responder o escribir en el chat si está escuchando. Pero es esto, hubo un proyecto que se desarrolló, pero actualmente no hay una política, digamos, de preservación a largo plazo de las redes sociales, aunque es un tema que algunos y algunas archivistas, y también algunos y algunas bibliotecarias, les preocupa especialmente. Listo, muchísimas gracias, muy amable. No sé si tienen alguna otra pregunta. Estoy revisando el chat. No veo preguntas. María Teresa. Estaba revisando también el chat para ver si hayan preguntas, pero no veo más bien. Muchas felicitaciones a Mariana por su excelente charla. Todos han coincidido en que ha sido una excelente presentación, exposición, y que dejaste ver muy claro cómo es de importante el rol del archivista, el archivero, en este tema del acceso a la información. Pues si no hay más preguntas. Yo pensé que iban a hacer, yo me imaginé que iba a tirar como cosas que les iban a llevar a hacer varios comentarios. No, veo que están muy calladitos todos. Tal vez para mandar invitación y agradecer que nos acompañaran desde Argentina, desde Panamá, Nicaragua, Perú, Colombia, Guatemala, México.
Sí, un agradecimiento. Veo que este tipo de evento, de algo ha servido lo del confinamiento y la organización, porque ahora hay muchas actividades, muchos eventos y se conecta muchísima gente, cosa que antes no teníamos esa oportunidad. Entonces creo que algo positivo ha salido del confinamiento de la pandemia. Todo tiene su lado negativo y su lado positivo. Aquí hemos tenido muchos eventos archivísticos de verdad en todo Iberoamérica y creo que eso es muy, muy positivo para todos. Pues si no hay más preguntas, entonces nada más agradecerle a Mariana por esa excelente exposición, de verdad que he podido tener acceso a la información y esperar que muy pronto también nos vuelva a acompañar con otro tipo de evento. Ahí estaremos, Mariana, llamándote y poniéndonos en contacto para seguir trabajando todos juntos, porque eso es muy importante. Hace mucha falta eso que decías y me gustó, voy a reforzar eso que dijiste. Para poder trabajar interdisciplinariamente, primero debemos empoderarnos de nuestra disciplina y de nuestra profesión. Si nosotros nos empoderamos, vienen de otras profesiones a darnos órdenes y a imponernos teorías que están muy por fuera de lo que es la archivística, muchas veces contradiciendo lo que es la archivística, pero va a depender mucho de nosotros. Eso me gustó mucho, de cómo nos debemos empoderar para poder trabajar interdisciplinariamente. Si no, no va a funcionar. Ese aspecto es importantísimo. Muchas gracias, Mariana. No, ustedes.